de corretaje, donde analizaremos el mercado inmobiliario. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos una vez más a estos podcasts que hablemos de corretaje de propiedades y todo lo que es referente al tema el mundo inmobiliario. Y aquí acaba de llegar ya nuestra invitada, la señora Claudia Concha, abogada. Hola Claudita, ¿cómo estás? Hola Ariel, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Bueno, partamos con los protocolos. Yo sé que a usted la conoce desde Arica a Punta Arena, pero de todas maneras, para nuestro registro, para que se presente ante nuestros auditores. Hola, yo soy Claudia Concha Hernández, soy abogada de la Pontificia Universidad Católica. Así son las cosas. Pero hoy día vamos a estar hablando justamente del tema que a nosotros los corredores de propiedades nos pasa muy seguido, que son los problemas hereditarios cuando nos toca vender una propiedad donde hay 1, 2, 3, 4 y a veces hasta 18 herederos, y esto se nos va complicando un poquito más cada vez que tratamos de hacer una venta, sobre todo cuando hay menores de edad, interdictos, personas con discapacidad, un sinfín de cosas que nos pueden ir sucediendo. Así que ahí vamos a estar conversando y próximamente vamos a estar con un taller justamente ya para profundizar bien los temas con respecto a las herencias. Ahí se está conectando nuestra querida amiga Claudia Concha. Ahora sí. Ahí volvimos, eso. Ay, sí, quedé diciendo mi nombre y nos fuimos a negro. Exactamente. No, pero así son los chascarros cuando uno es en vivo. Así que, Sí, absolutamente. que cuando Esta está es la grabado, lo prueba grabamos, fehaciente editamos que y no está pasa piola. grabado. Está todo en vivo. Esto está en vivo. Parta de nuevo Volvemos, entonces, no hay para los que nos estén empezamos. escuchando. Mi nombre es Claudia Concha Hernández, soy abogado de la Pontificia Universidad Católica con más de 30 años de experiencia en el mundo inmobiliario. Docente desde hace muchos años en cursos de corretaje de propiedades y trabajando en el área del derecho inmobiliario, apoyando la formación de corredores de propiedades y impartiendo capacitaciones para que tengamos un mejor gremio, un gremio con más conocimiento y con más empoderamiento dentro de esta actividad que tanto quiero. Soy hija corredora de propiedades que todavía ejerce, así que he estado toda la vida metida en el mundo inmobiliario. Así que una muy buena trayectoria ahí como abogada y asesorando a muchos corredores de propiedades, pero cada vez que alguien me dice, "Oh, me tocó Claudia Concha que me está ayudando con tal tema", yo le digo, va a la segura, va a la segura. Así que eso es bastante bueno. Y hoy día justamente nos compete un tema que a nosotros, ya le estaba diciendo a nuestros auditores y a los que nos están escuchando y los que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube también, que a nosotros se nos complica esto con las famosas herencias. Uy, Ahí con las herencias, ahí sí. cuando estamos tratando de vender una propiedad y el dueño nos dice, sí, pero yo no soy el único dueño. Somos 20 hermanos, somos 15 personas, somos 50 personas. Imagínate cómo lo que tiene que haber pasado con, bueno, paz descanse, con el presidente Piñera, con Eduardo Claro, que era el de Megavisión, que esta fortuna gigante. Y, Claro. y los chiquititos, sí, se nos complican los Ahora, chiquititos, hay imagínate un los dato grandes. súper importante ahí con respecto a lo que acabas de mencionar, con respecto a lo que son las grandes fortunas, que son personas que están pendientes de lo que es el traspaso de activos ya en vida. O sea, hay muchas cosas que ya están organizadas mediante un testamento o mediante distribución del capital societario en empresas que son familiares, por ejemplo, que son inversionistas a su vez.
Entonces hay una suerte de precaución que no siempre los clientes nuestros, que son personas naturales, que a lo mejor heredan un bien que era el de los papás, que es la situación más clásica, eh, o de repente un bien que era de un pariente que falleció, si por ejemplo sin dejar hijos, entonces yo soy sobrino y de repente me encuentro formando parte de esta sucesión donde no todo es tan fácil como parece, donde pese a los avances que se han registrado en estos últimos años con un cambio radical que hubo en la tramitación de las posesiones efectivas, que antes siempre eran ante los tribunales civiles, ahora cuando no hay testamentos son ante el registro civil, pero que igual tienen una complicación porque obligan a los clientes a tener mucha información que no siempre tienen. Y lamentablemente buscar información no es algo tan sencillo. O sea, hay Sí. gente que me dice, sí, pero es que yo tengo una escritura, pero es que parece que mi papá compró el año 41, te estoy inventando. Claro, hay conservadores que pueden tener registros digitalizados, otra cosa es buscar. Cada heredero, cuando hay una sucesión donde son varios herederos, hay que tener una ficha en corretaje de quién es quién, los datos completos, edad, porque puede que ya te empecemos a tener un problema. Si en caso de las mujeres, si están casadas o no, en qué régimen están, si hay menores de edad, menores de 18 años, personas interdictas por demencia, personas interdictas por que no pueden disponer de sus bienes, personas en el extranjero, un caso que me tocó a mí, si todos los herederos están ubicables para firmar, porque hay un mito y leyenda que dice, no, aquí mayoría manda, no, aquí en la venta de los bienes que uno adquiere por herencia en una sucesión, hay unanimidad, si no están todos de acuerdo en la operación a realizar, en el precio, en las condiciones, no hay operación y terminamos en algo que yo veo también, que son las particiones, que son cosas que a Ah, nadie le convienen, pero que es la manera final de dividir los bienes que se adquieren por herencia cuando no hay un acuerdo entre los herederos. y aparte, no tan solo también te lo interdicto, porque un tiempo atrás me tocó un caso, no directamente a mí, pero me lo contó un colega, que justamente uno de los herederos había tenido, que era parte de la herencia, había tenido un accidente, aparte de perder la vista, había perdido los brazos. O sea, ya, ¿qué es lo que firma? ¿Qué es lo que me están vendiendo? O sea, estaba a ciegas y más encima que no podía ni siquiera firmar, porque por lo menos Claro, ya pone la mano aquí, hace la mano. claro, Entonces eso en son cosas Chile no que es son. causal de incapacidad, la discapacidad auditiva sí lo es, pero no la discapacidad visual, y ahí cuando una persona está impedida de usar sus manos para suscribir un documento público, existe una cosa que vamos a ver en el taller que vamos a hacer próximamente, una gestión que se llama la firma a ruego. Exacto, a la Que firma la ruego. firma a ruego, que firma un tercero y queda en la escritura a ruego y se inserta porque esa persona no puede firmar. Entonces, hay soluciones, pero ¿dónde está el problema? Que a veces el corredor recibe esta operación y a medida que va haciendo las preguntas, pueden ir apareciendo problemas o pueden ir apareciendo malas historias construidas por los clientes. ¿A qué me refiero con malas historias? Imprecisiones, me hablan de datos que a veces no son corroborables fehacientemente, entonces hay que empezar a tener documentos y ahí es donde está la maestría del corredor para ir reconduciendo la operación, Y ir claro, para ir guiando también a los clientes. guiando a los clientes, porque a veces yo le digo a un cliente, tráigame todo lo que tenga. Yo estoy con un caso ahora que se cumplió lo que yo dije, po. Me Claro, trajeron un cajón de documentos, ninguno y sirve. hay otra cosa que también uno es bueno para las películas, yo soy fanático de Netflix. ¿Ah? La legislación chilena es diferente a legislaciones de otros países, que en Estados Unidos le dejan la herencia al gato, al perro, al mayordomo, y Hay aquí libertad para testar. hay libertad. Acá tenemos un testamento y tenemos lo que es la posesión efectiva, que va por el registro civil. ¿Cuál pesa más? Después lo vamos a ver en detalle en el taller, pero ¿cuál pesa más? Sí, ¿Pesará pero más el testamento o la posesión efectiva que realmente se hace? aquí tenemos que hay tres maneras de morirse en realidad. Dictando un testamento antes de morir,
teniendo un testamento que va a regular solo algunas materias, por lo tanto es una sucesión mixta que se llama mitad intestada, mitad testada, o una sucesión testada. Lo primero que hay que determinar siempre es si existen o no lo que nosotros vamos a ver en el taller, los famosos asignatarios forzosos, quienes sí o sí son herederos, salvo que caigan en alguna causal de desheredamiento, que eso tiene que hacerse por testamento, y son causales gravísimas. No es causal de desheredamiento no llevarle un buen regalo a la mamá el día de la madre, ¿ya? Sino que, o tener una pareja que no sea el gusto del papá. Son cosas muy graves, por ejemplo, el homicidio o la injuria grave, son cosas así de serias. O Entonces, sea que ahí podríamos dejar nosotros fuera un heredero en el caso fortuito que esté condenado penalmente, se puede dejar pero fuera. tiene que ser por un atentado contra el testador. ¿Sí? Entonces, no saco si yo puedo haber matado a mucha gente, pero si no cometí un atentado contra la vida e integridad física del testador, no pasa nada. Te vas Sí, dando cuenta, la ley busca situaciones que son de extrema gravedad entre el vínculo de ese heredero que va a ser desheredado y la persona que va a morir y que quiere dejarlo fuera de la herencia. ah, Son porque siempre situaciones nos ha de esa tocado a nosotros, gravedad. claro, porque siempre a nosotros de repente que a los corredores nos dice, llega un grupo y dice, queremos dejar afuera a este hermano porque aparte ni lo conozco porque era hijo de mi mamá o hijo de mi papá y no del Sí, es muy matrimonio, o común sea, eso. pero Ahí hay una verdad jurídica que hay que entender que a comienzos de este milenio se terminó con una institución histórica que era bastante discriminadora a lo largo de toda tu vida, que era esta nomenclatura entre hijos legítimos, hijos naturales e hijos ilegítimos. Hoy día son hijos, todos tienen los mismos derechos. La única diferencia que hay que son los hijos nacidos dentro del matrimonio y los hijos nacidos fuera del matrimonio. Eh, por supuesto que uno puede decir, hay artilugios que uno podría empezar a pensar para dejar afuera de un hijo nacido de fuera del matrimonio, pero curiosamente eso se sanea con la muerte. Cuando el causante, que le vamos a decir, muere, todos los que tienen, todos los que están llamados a ser sus herederos van en igualdad de condiciones. En este caso, los hijos pesan todo lo mismo. Y ahí yo creo que hay un tema que va con la ética de nosotros los abogados y los corredores, porque yo puedo empezar a hacer cosas, pero también tengo que explicarle cuál es el marco normativo. A mí me tocó un caso de una persona que era un hijo póstumo, es un caso muy entretenido, hijo póstumo del causante, o sea, nació después que el causante falleció y fue excluido de la posesión efectiva porque era de una relación extramatrimonial. Este juicio se demoró cerca de 7, 8 años y finalmente se reconoció los derechos de este hijo y tuvo derechos sobre las propiedades que todavía no se enajenaban. Era un causante que dejó muchos bienes acá en Santiago, pero además se ordenó cancelar las inscripciones. Terminamos en un juicio con varios damnificados, gente que había comprado de buena fe a la sucesión y dio lugar a muchos juicios posteriores. Entonces te vas dando cuenta que al final siempre la persona que está dañada en sus derechos, y ahí por eso es que hay que tener claro cuáles son los órdenes de sucesión, si hay un hijo que quedó fuera, hoy día te tengo una noticia, el registro civil tiene facultades para colocar a todos los hijos que tuvo la persona, aunque tú no los hayas puesto en el formulario de solicitud. Bonito, no se escapa nadie. no se escapa nadie. Mira, tengo un caso en este minuto que es más complejo porque temas ahí de estado civil, que estaba casada, pero le pusieron soltera en la escritura, rectificamos a que estaba casada y hace la posesión efectiva de la cónyuge porque su marido muere, pero ella no sabía algo que se revela en la posesión efectiva, que aparte de 2 hijos nacidos dentro del matrimonio, habían 3 más, de distintas relaciones previas y simultáneas al matrimonio. Se entera de algo que no quería enterarse. Claro. Y, Oye, y el registro civil le claro, completó los datos.
Y hoy en día también, bueno, ya hace un buen tiempo existe el nuevo régimen matrimonial, por decirlo así, de la convivencia civil. El También, acuerdo de unión también civil. están el acuerdo de unión civil, también hay herencias ahí, tienen que Sí, haber herencias. absolutamente. A ver, una de las cosas bonitas que tuvo el acuerdo de unión civil, eh, que le dio al conviviente civil, que es el nombre del Estado civil, los mismos derechos de un cónyuge en materia de herencia. Son absolutamente idénticos. Entonces, dependiendo del orden sucesorio, el hijo, o sea, el cónyuge o conviviente civil puede heredar el doble de lo que hereda cada hijo. Si no hay hijos, pero hay ascendientes, hereda los 2/3 de la herencia y el otro tercio se reparte entre los padres del causante. Y si no hay padres, es dueño de toda la herencia, desde que excluye a los hermanos. Por lo tanto, la figura del acuerdo de unión civil hoy día, la importancia del cónyuge, eh, es algo que también fue consecuencia de una serie de reformas legales. ¿Y por qué se hace todo esto, tanto en el acuerdo de unión civil, los derechos sucesorios y también los derechos sucesorios del cónyuge? Esto se hace para terminar con una situación que podía terminar con una persona fuera de su casa, con mínimos derechos, que no tenía derecho a adjudicarse a la propiedad donde vivía, y podía terminar en una institución de adulto mayor, por ejemplo, que a mí me tocó verlo, herencias grandes donde al papá o la mamá, el viudo sobreviviente, se le sacaba rápidamente la casa, se le internaba en alguna parte y se vendía la casa. Hoy día hay muchas reglas de protección para los cónyuges y por extensión y por analogía son los mismos derechos para el conviviente civil. Ahí hoy en día, bueno, antes de seguir, voy a aprovechar de saludar a los que están viendo nuestro programa. Hablemos de corretaje, a Luis Alberto, que está conectado, María Soledad, eh, M. Rivadeneira, Anita Clau, Antonella, saludos, manda acá, Lorena Villanueva, Soledad, María Soledad, siempre un grado escuchar y aprender de la abogada Claudia Concha, qué terribles pobres cónyuges por ahí, dice Anita Clau. Estoy en un proceso de juicio partición. Uy, así que ahí está, por ahí Soledad Contreras. Sí. Pero hay una cosa que de repente siempre nos toca, de repente en los corredores que llegan, a veces llegan los papás, que se llegan los adultos mayores, y dicen, es que quiero dejarle la herencia en vida. A ver, esa, Antes que se mueran, esa se las quiero dejar en vida. es una solución y esto tiene que ver un poquito con los mitos y leyendas del impuesto a la herencia. ¿Por qué? Porque hay una tabla que la estudiamos en el taller, que es una tabla que regula montos de la asignación y lazos de parentesco. Y eso va calculando, dependiendo del parentesco y dependiendo del monto, un porcentaje que está exento, que en el caso de los hijos y el cónyuge hasta 600 UTM, y después se va aumentando gradualmente hasta en una mega herencia, mega asignación. ¿Qué quiero decir con asignación? En chileno, lo que le toca a cada heredero. No tiene que ver con el monto total de la herencia, tiene que ver con lo que le toca a cada heredero. Cuando son herencias muy cuantiosas, puedes llegar a pagar el 20%. Pero, pero en el caso de una herencia común y corriente, muchas están exentas de impuesto a la herencia. Entonces hacemos un tremendo operativo por herencias que hay que estudiarlas si conviene o no conviene porque puede que estén exentas. ¿Qué valores se toman para que todo el mundo sepa para la herencia? Cuando hay inmuebles, los avalúos fiscales, no las tasaciones comerciales. Es un error muy común porque hay gente que me dice, no, un tasador comercial me la tasó en 500 millones. Vuelvo. ¿Cuánto es el avalúo fiscal? Y hay avalúos que incluso tienen una parte que está afecta y una parte que está exenta. Y eso para el formulario de la posesión efectiva también tiene cierta importancia. Entonces, hay una rama del derecho nueva que nosotros estamos generando, que es el derecho patrimonial, que en el fondo estamos analizando el patrimonio de los clientes para irlo ayudando. Ahora, con respecto a lo que me preguntas, hay un tema con dar la herencia en vida. La herencia en vida no existe en Chile. Solo existe herencia cuando existe un difunto. ¿Ya? Eso es súper importante. O Mientras no hay una causante que le persona, llaman por ahí. el causante. Es. El difunto causante. Ya sé, en clase le digo el muertito, pero estamos ahí, pero en el fondo porque esta es una materia muy densa. Entonces tiene que haber un causante, tiene que haber un difunto. Mientras yo estoy vivo, yo puedo hacer con mis bienes lo que yo quiera. Yo puedo vender mis bienes, puedo liquidarlos,
puedo llevarlos a plata, puedo vender mis inmuebles. ¿Por qué? Porque mi patrimonio se supone que tiene que ser gastado en mí. Salvo que, por ejemplo, la familia estime que yo estoy dilapidando los bienes, que los estoy casi regalando, o estoy haciendo muy mal asesorada ciertos contratos y pueden haber ciertas acciones legales. Con respecto a la herencia en vida, lo que se hace habitualmente es una venta simulada. ¿Qué quiero decir con una venta simulada? Que aquí me quiero meter en un asunto que es muy delicado. Lo que se hace habitualmente, que es un contrato de compraventa donde yo fijo un precio, declaro que el precio se ha pagado o se va a pagar de una manera determinada entre particulares, pero la verdad es que ese precio no se paga. A eso me refiero con un precio, o sea, con un precio simulado, ¿ya? Entonces, traspaso viene. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que es un fraude. Es un fraude porque también yo de alguna manera estoy eludiendo el impuesto a la herencia, estoy haciendo un contrato que es, vamos a emplear una frase muy común, ideológicamente falso, porque puedo, por ejemplo, favorecer a una de las personas de mi familia. Una consulta que me hace muy seguido, no, que este hijo a esta hija no le ha ido bien, los otros están muy bien colocados, esta persona ha tenido muchos problemas, yo le quiero dejar todas mis cosas a este hijo o hija. Y yo le pregunto, ¿tiene cómo adquirir, tiene cómo pagar o cómo demostrar que tiene capacidad de pago? No, no, si no es que no ha trabajado nunca, si está buscando su vocación con 50 años. Ya. Si hacemos un contrato de ese tipo, el resto de los herederos puede impugnar que ese contrato fue simulado y uno tiene que acreditar, entre otras cosas, que el precio se pagó. ¿Cómo? Hoy día hay todo un tema también dando vueltas con el Servicio de Impuestos Internos. Cheques, vale vista, depósitos, transferencias en cuenta corriente. Si no se acredita de una manera fehaciente, te das cuenta, esta herencia en vida entra a temblar un poco. Ahora se puede hacer, yo fíjate que lo he hecho, pero los cabros han pagado un precio, a lo mejor sin caer en lesión enorme, pero un Claro. poquito más bajo que el avalúo comercial, pero en el fondo yo le puedo comprar a mis padres, por ejemplo, pero en el fondo estamos no pagando el impuesto de la herencia por acá, pero vamos a tener que ver que a los papás los puedo meter en un lío. Te voy a explicar por qué. Acuérdate que como persona natural yo tengo como una suerte de saldo en unidades de fomento de operaciones de compraventa que puedo hacer en vida sin pagar impuestos. Y cuando me excedo de ese saldo, yo ya entro a pagar el impuesto por las ventas que haga. Entonces me tocó un caso que la venta a un hijo era de 12.000 UF y, si mal no recuerdo, son 8.000 o 8.600 UF en la exención. En el ejercicio siguiente tuve que pagar la diferencia, porque se enriqueció en 4.000 unidades de fomento. ¿Te vas dando cuenta? Entonces, Ah, esto siempre hay que evaluar, porque hay mucha gente que entra, me ha tocado, con casas que están exentas de contribuciones, que fueron adquiridas mediante subsidio, que tú vas a hablar de eso en un ratito más, eh, que una herencia chiquitita a repartir entre 7 personas, los montos de las asignaciones están todos exentos. Entonces, salvo que queramos favorecer a alguien, hay que saber hacerlo para no cometer o un delito tributario en este caso, o poner a la persona que queremos favorecer en un entredicho con sus mismos familiares porque se puede alegar en tribunales que ese contrato estaba simulado. sí. Justamente nosotros en el taller que vamos a preparar justamente de todo lo que es de herencia, porque son muchas las preguntas que realmente salen, muchas inquietudes, y nosotros como corredores de propiedades tenemos que enfrentarnos a todos. Sí. Ejemplo, el caballero se casó, tenía 70 años, se casó con una chica de 40. Él se dejó la nueva propiedad, a ella le dio el usufructo, le dio un patatún y llegaron luego, vamos a hacer la posesión efectiva. Claro, hacen la posesión efectiva de la nueva propiedad, pero la chica de 40 años, No la aquí sacan hay que me estudiar el quedo contrato de usufructo, de por vida. porque si un usufructo vitalicio y cumple con todos los requisitos legales, está debidamente otorgado, hoy día el Servicio de Impuestos Internos no mira con buenos ojos los usufructos vitalicios gratuitos, está fijado el usufructo, se comprueba incluso que hubo un pago, mira cómo se hila. eh,
a la usufructuaria no la saco de ahí. Entonces, ahora, ¿cuál sería mi única posibilidad? Mira el caso de laboratorio que tú me planteaste, que pudiera ese usufructo vulnerar las legítimas. ¿Qué son las legítimas? Los derechos que tienen los herederos forzosos. Entonces, ponte tú que habían 3 herederos más, yo saco las cuentas, estos son puros cálculos matemáticos, que no es la gran fortaleza de los abogados habitualmente, pero uno tiene que entrar a calcular, y en una de esas, este beneficio, entre comillas, excede, por ejemplo, lo que le tocaba a los otros herederos. Por lo tanto, son casos de estudio. Yo ahora estoy Sí, viendo un pero, caso. pero si el hombre se casó legalmente y compró la propiedad dentro de esa sociedad conyugal con su nueva pareja, Ah, que era no, un... ya no hay nada que hacer ahí. O sea, Pero ahí encima la puso como usufructuaria, y lo allá. hizo correctamente, por ejemplo, con cargo a la cuarta mejora y con cargo a la cuarta libre disposición, además de sus derechos, en principio estaría bien. ¿Dónde estaría mal? Si no se siguen todos los pasos o el testamento no fue otorgado de la manera correcta. Por ejemplo, que lo vemos en el taller, a qué cuarta se pueden imputar estos beneficios. Entonces, Exacto. te vas dando Claro, cuenta porque que hay es súper mucha... delicado. Claro. Eso hay que fijarse bien porque de repente ha tocado que muchos clientes de repente llegan y dicen, no, yo le tengo que estar con usufructo de la propiedad, pero es justamente hay que ver si el usufructo es vitalicio o por un periodo determinado, porque uno puede darle un usufructo a lo mejor a una persona por 5 años para que pueda vivir tranquilamente ahí, se organice Claro, y después me de ha los 5 años se tocado. extingue, con la voluntad de la ley se extingue inmediatamente o tiene que hacer Claro. un proceso después para poder Mira, darle hay baja. usufructo cuando las partes nada dicen, ya sea en un testamento o en una escritura pública, constitución de usufructo, el plazo es vitalicio. Entonces hay que tenemos que ser muy cuidadoso porque muchas veces este usufructo constituido de la manera más, con la mejor de las intenciones, puede significar incluso un perjuicio para esa persona que yo estoy tratando de favorecer. Me pongo en un ejemplo que me tocó. Persona usufructuaria, cónyuge, ya, fantástico, usufructo vitalicio, acá en interdicción. Mira, Entonces, en interdicción por ah, demencia, entonces, ¿cómo había una posibilidad cierta de venta de la propiedad que incluso se le podía pagar el usufructo si esa persona renunciaba? ¿Cómo renuncia al usufructo? ¿Procede o no procede a una autorización judicial porque además era dueña del inmueble? Se ah, deniega la autorización judicial porque no se logra acreditar que la venta le convenga. ¿Te diste cuenta de algo hecho con la mejor de las intenciones? Terminó siendo una trampa mortal ah. para la persona que yo estoy intentando proteger. En el taller vamos a poder ver también los porcentajes, porque una cosa, voy a poner un ejemplo de, somos 5 hermanos, en la cual mamá y papá me dejó, voy a ponerme yo burro por delante, me dejó la cuarta libre disposición, ¿ah? Y la cuarta mejora. ¿Qué porcentaje llevo yo contra respecto a mis otros 4 hermanos? ¿Cómo se ven ahí? Porque uno dice, oye, se murieron los papás, pues vámonos parte iguales. Momentito, a mí me dejó esto y no Ahí importa. vamos a Entonces, jugar en el taller a las tortitas, que a mí me encantan. Estos circulitos, la herencia se va a repartir entre todos los herederos en este 50% que se llama la mitad legitimaria. Y ahí todos llevan su parte, por ejemplo, el papá o mamá sobreviviente, que lleva el doble de lo que lleva cada hijo, si los hijos son 3, esa parte, ese 50% se divide en 5. Pero del otro 50, cuarta libre disposición, cuarta libre mejora, resulta que hay un hijo beneficiado. y si ambos padres antes de fallecer le dejaron también en testamento ambos, digamos, un matrimonio, también, porque puede ser uno de los padres que deje un testamento o pueden ser los mamá y papá que pueden dejar el testamento. Aquí, acuérdate que en Chile hay libertad para testar, entonces puede serlo uno tranquilamente y ahí va a ser sobre su parte y sobre los bienes que le correspondan, y el otro cónyuge, por ejemplo, morirá intestato, y ahí se nos presenta una ecuación muy bonita porque tenemos que hacer todos los cálculos con respecto a quién murió primero. Claro. Y del saldo que queda, por ejemplo, si murió sin testamento, hace los cálculos que corresponden, que la ley establece los porcentajes. Y todo esto de la gerencia también se va a dividir según el régimen conyugal que se hayan casado, sociedad conyugal, separaciones de bienes, renuncias gananciales, todo eso influye también dentro de la gerencia. Mira, la gerencia, claro, cuando hay un cónyuge sobreviviente, ¿qué es lo que pasa? Siempre recibe lo mismo el cónyuge, pero hay que ver sobre qué universo recibe lo mismo.
Entonces, cuando uno, por ejemplo, una persona está casada en sociedad conyugal, fallece el otro cónyuge y un 50% que ya queda separado de la herencia que se llaman las gananciales. ¿Ya? Y ahí son para el cónyuge sobreviviente. Y del otro 50% recibe el doble de lo que reciba cada hijo. Si no hay hijos, recibe los 2/3 si hay padre o madre vivo del cónyuge que falleció. Y si no hay nadie, recibe todo. Pero cuando hay ¿Ya? separación de bienes, entra todo en una sola masa, pues no hay 50. Entra todo en una sola masa. Esa es la gran diferencia. El universo sobre el cual se calcula. Entonces, en uno va a ser 100 cuando hay separación de bienes, porque está todo metido dentro, se va a repartir en partes iguales, pero hay un 100. Y cuando hay una sociedad conyugal, ya hay un 50% que está reservado para el cónyuge sobreviviente. Y las reparticiones son sobre el otro 50. Claro, ahí sale mucha interrogante. Mira, por aquí me están haciendo una pregunta. Es que está con relativo a la herencia o no sé. Dice, un matrimonio que se casó en sociedad conyugal, se divorció, no Ujú. liquidó la sociedad conyugal, se mantienen como comuneros. Sí. ¿Ah? Él quiere vender, ella no quiere vender, no quiere poner la Ujú. firma. Él teme que ella pueda morir y que los hijos después vengan en la herencia porque no Ujú. quiere saber con los hijos. O sea, en los comuneros puede haber entonces un juicio de partición Por dentro de un supuesto, comunero porque son por matrimonios supuesto. y que el juez después diga, señora, esta es su parte. Si ella no quiere ir a firmar, queda la plata en la tesorería, usted verá si Sí. la recupera o no la recupera. A ver, te lo voy a poner en términos muy generales. En ese caso, perfectamente él puede llamar a un juez partidor para que hacer una partición ante un juez partidor. También cuando tú compras a medias con alguien, que de repente compramos en partes iguales, puede ser hermano y hermana, una pareja de hecho, un cónyuge o convivientes civiles separados de bienes, y de repente se quiebra la relación o de repente uno quiere vender y el otro no. O dos hermanos que compran juntos, o uno quiere vender y el otro no. Siempre está la acción de partición como una salida también, porque yo no puedo estar obligado a quedarme sin la división del bien porque la otra persona no quiere vender. Aquí hay un principio en el derecho chileno que es la libre circulación de los bienes. Entonces, todas las figuras de las instituciones que están consagradas en el Código Civil son instituciones en donde se sacan del comercio humano o se restringe la libre circulación de manera excepcional. Por ejemplo, yo puedo hacer un pacto de indivisión de la herencia o de una comunidad, pero no puede durar más de 5 años, por ejemplo. ¿Te das dando cuenta? No puedo estar permanentemente en una indivisión. ¿Por qué? Porque la tendencia de nuestro Código Civil chileno, que es de naturaleza liberal, es favorecer la libre circulación de los bienes. Dentro del taller también vamos a ver un poquito el tema, ejemplo, me acabo de enterar que se murió mi tío que vivía en Francia y yo soy su único sobrino y no hay más heredero. ¿Por ir a reclamar yo esa herencia en Francia o Alemania o que sea, o aunque sea a la China? Ahí, mira, hay que ver si el tío, dónde falleció y dónde dejó bienes. Porque pues, si hay bienes acá en Chile, va a haber una cosa que a mí me tocó ver, que es una doble posesión efectiva. Una en territorio francés pagando los impuestos que correspondan y otra acá en Chile con respecto a los bienes que pudo haber dejado en Chile, que tienen que ser declarados e incorporados también y tasados. A mí me tocó un caso de una persona que falleció en Estados Unidos y tenía bienes en Estados Unidos y en Chile. Hizo una posesión efectiva eh, en Estados Unidos por los bienes que tenía en Estados Unidos. Se declararon los bienes que estaban acá en Chile también. Y después cuando se hace la posesión efectiva en Chile, se declaran los bienes que estaban en Chile. Pero hay que ver la legislación del país, Por pues no haya supuesto, y por eso que haya hecho un testamento hubo y que se la dejó al contratar en ese mayordomo. caso un abogado y un contador norteamericano del estado donde estaban los bienes para hacer toda esta tramitación. Claro, porque llega Son allá y dice, reglas distintas. claro, hay una herencia en Estados Unidos, llega allá y no, se la dejó al mayordomo. No, o cómo la tramito. Piensa, por ejemplo, que hay legislaciones que en realidad tienen pequeñas o sutiles diferencias en los órdenes sucesorios. Entonces, muchas veces uno voy a ser súper franca, tiene que evaluar si vale la pena. Porque, por ejemplo, la herencia que me están dejando, te estoy inventando, son 20.000 euros en algo. Y resulta que los honorarios del abogado me cuestan 30.000 euros. O sea, ya no vale la pena, no vale la pena hacer el esfuerzo por hacer eso, ¿te das cuenta?
Entonces hay que evaluar, pero se puede. A mí me han tocado casos que en realidad valía la pena pagar los impuestos, arreglar las cosas porque había una correspondencia entre lo que iba a invertir en gastos, en tiempo y lo que me iban a dejar. Claro. Mire, hay hartas preguntas que hacen acá en el chat, que justamente para eso vamos a hacer el taller, para poder aclarar todas Tipo, estas dudas, porque esto no es una clase, estamos no hablando de estamos aquí corretaje. simplemente conversando, estamos haciendo No, como no, un no, pero hay aperitivo, varias ahí que como un igual te la aperitivo voy de a lo que leer vamos a como para ver, que te la voy a leer, pero para que sí, sepas sí, cuáles son las dudas que hay nomás. por supuesto. Para que las podamos desarrollar en el taller y ya podamos aprender todo después. Si no hay una posición efectiva y la viuda compró en sociedad conyugal bajo el artículo 150, debe hacer una renuncia a los gananciales por cada propiedad que adquirió viuda. Después, vendemos una propiedad. Mi madre falleció hace 3 años. Debemos firmar mi padre y nosotras tres, que somos hermanos. Estaban todos casados en bienes comunes. María Soledad, por ahí me gustaría el taller. Ah, sí, bueno, ahí hay que inscribirse en el taller por ahí porque Oye, hice una la cosa idea súper es. entretenida con las mujeres casadas en sociedad conyugal, pero te digo un dato. No tienes que hacer una renuncia de gananciales por cada propiedad que hayas comprado como mujer casada en sociedad conyugal por el artículo 150. Tienes que hacer una escritura de renuncia de gananciales. ¿A qué? A la ganancial de la sociedad conyugal que haya dejado tu marido. Entonces, y después eso se anota en cada propiedad que tú compraste. ¿Te das cuenta que es un poco diferente? Es Ah, una escritura que se anota al margen de cada inscripción, esto es de cada bien que la mujer haya comprado. Pero evalúalo, porque en una de esas le convenía a lo mejor colacionar, juntar todos los bienes con lo que tenía el marido y pues sale hasta con más plata. Son decisiones patrimoniales que tienes que tomar. Y por eso que es tan importante perderle el miedo, Ariel, a una cosa que yo le digo a mis clientes, pierdan el miedo a hablar de plata, pierdan el miedo a hablar de bienes, pierdan una cosa que es media secretista, que ahora yo estoy viendo una posesión efectiva, que estamos descubriendo que la persona tenía cuentas corrientes en distintas partes, tuvimos que hacer una serie de investigaciones, seguros de todo tipo, propiedades en distintos conservadores de Chile, pero esto fue un trabajo de joyería conservador por conservador, porque hay conservadores donde está todo en línea y hay conservadores donde casi que tenéis que ir a preguntar y, y todo muy secreto. Hay que hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque es importante para las personas que quedan después que fallece una persona que no se transforme en una experiencia mística tener que hacer una posesión efectiva o un tema que me ha tocado. De repente dicen, nos hemos demorado 7 años y tengo un caso que el cliente me reclama todos los días. Hemos demorado 7 años. Diga yo, falleció en pandemia, tuvo ah, cerrado el registro civil no sé cuánto rato. Después se murió el papá, se murieron los herederos. No es una, son 4 posesiones efectivas para tomar eh, posesión de un departamento. Entonces no es que en una se haya demorado 7 años, sino que se demoró lo que se demoró cuando recién pudimos volver a trabajar y en el intertanto se empezó a morir gente. Y yo tengo que Cacho que lo se va terminar una desgranando para y se nos hacer va la otra, se va complicando. desgranando. Y de repente, por ejemplo, un dato nada que ver con el corretaje, pero me pasó ahora. Los autos. A mí, cuando me dicen hay un auto en una posesión efectiva, yo me pongo a tiritar, porque si el auto es de 7 personas, es más engorroso que una casa, porque tienes que empezar a citar los derechos del auto con patente y todo. En cambio, si yo tengo solamente una casa, puedo poner derechos en la herencia fulano de tal, y ni siquiera singularizo todos los bienes que pudo haber dejado. ¿Te das cuenta la diferencia en llenar un formulario? Esto, sí, hay mucho, claro, lo de las formularios, de repente a mí me tocó, cuando me tocó hacer la posesión efectiva de mi madre, yo la verdad que viví, claro, hice todo lo del registro civil, qué sé yo, pero cuando me pasan la papeleta para llenar los porcentajes, pesqué el lápiz, lo tiré para abajo. Y dije, no, tuve que llamar a una amiga que se dedica a la posesión, oye, ¿sabes qué? Y ahí me sacó los cálculos, porque la verdad que en cosas de números de repente, porque es lo típico, pero si esto es fácil, hay que dividirlo por 2 por 3 por 4 por 5 Es que no pero. es tan sencillo al final del día. Ahora, hay una cosa que sí, el Servicio de Impuestos Internos ha avanzado mucho.
Yo tengo más de 30 años de ejercicio, entonces ya soy de la época que uno iba a la oficina, llevaba los papeles, te asignaban un fiscalizador, después de mucho tiempo te llamaban y te decían todos los problemas que habían. Hoy día en el Servicio de Impuestos Internos la declaración del impuesto a la herencia es automática, porque te calcula el impuesto en línea. Pero igual, como parte del trabajo, tiene que haberlo calculado antes. O sea, tú tienes más o menos que ir con una idea de cuánto se va a pagar. Y ahí, Entonces, pues no puedes decir, no, sí, yo creo que está exenta y después están todas afectas a impuestos con todo lo que eso significa. a veces a nosotros nos toca muchas veces cuando estamos vendiendo una propiedad, cuando hay herederos, y llega el reparo del abogado, estudio de título, no está anotada la excepción de La impuesto a la exención del herencia. certificado o el certificado de pago de impuesto a la herencia. Claro, no está Mira, insertado ese el título de dominio. documento, Entonces ahí, ¿dónde lo yo, saco? yo ¿Cómo lo tengo, yo, saco? ¿A quién se lo pido? yo tengo un caso ahora que lo estamos resolviendo con una petición administrativa al Servicio de Impuestos Internos, porque posesión efectiva se hizo una partición parcial que se puede hacer, se pagó el impuesto a la herencia, se consignó. Bueno, nunca se entregó el certificado del Servicio de Impuestos Internos. Estamos hablando de un certificado de casi 18 años de antigüedad. Entonces vamos a tener que ver si el servicio nos puede otorgar una copia que la van a tener que ir a desempolvar a alguna parte, porque no está en sistema, no está, tú digitas, te metes en la página del contribuyente, no está ingresado el certificado. Entonces hay que ir a veces al Servicio de Impuestos Internos y hacer una petición administrativa. Entonces, una cosa que vamos a trabajar también en el taller es el checklist de los corredores. Esto está hecho para corredores habitualmente. ¿Qué papeles le tenéis que pedir al cliente? O sea, sin esos insumos no vamos a poder trabajar mucho. No sé por Mira, que hay qué. una pregunta bastante interesante yo creo que la vamos a poder desarrollar bien en el taller. ¿Cómo sé yo los bienes que tenía el causante? Porque yo sabía que tenía una casa, pero puede tener una casa en Arica, otra en Punta Arenas, unas cuentas corrientes por aquí, unos depósitos a plazos por allá. ¿Eh? Fíjate que yo les voy a pasar un dato, que hay una página web que yo tropecé con ella por accidente, no me acuerdo si de quién es, una cosa así, que tú digitas el root de alguien y salen estructuras societarias, sale harto dato, porque las personas en general no dan esa información. Antes, cuando no existía de una manera tan dura la ley de protección de los datos personales, tú podías pedir un DICOM y ahí salían varios antecedentes. Ah, Hoy día tienes que empezar a investigar en la Comisión para el Mercado Financiero, eh, ir a la Superintendencia de Bancos eventualmente, empezar a mirar en los conservadores, porque no hay un registro oficial de qué cosas tengo yo en este claro, país. que hay No que es tan revisar. fácil. O sea, y una cosa que a veces, por ejemplo, ahora yo tengo un tema de una posesión efectiva que nos demoramos casi 4 meses en tener todos los antecedentes para presentar. Porque la persona de repente parece que tenía sociedad en tal parte. Oye, tenía unas acciones en Copec, te invento. Oye, pero parece que una es en blanco y negro. Y todo eso fue requerir información que nos dieran los certificados. Dato práctico, la ley corta ISAPRE. Tenéis que ir al ISAPRE y que ver la famosa carta que llega, porque esa carta hay que insertarla dentro del inventario. Y se tenía seguro de vida por ahí también hay que Todo averiguar. eso, Y hoy en día que están de boga las AFP. mira, ¿Qué yo a pasa mis con alumnos qué pasa les con doy la un plata que quedó en la AFP ahí? claro, ¿Quién la recibe? todo eso hay que hay que inventariarlo. Ahora, un consejo que yo les doy a mis clientes y a mis alumnos: tengan una carpeta en la casa que diga papeles legales, porque pasa algo, por último que sepan dónde tenéis cuenta o dónde tenéis deuda, no sé, para ir a tirar los papeles después. Mi señora está aquí atrás, le voy a hacer el tiro que tengo cuenta en las Islas Canarias, en el Vaticano y En las Islas Caimán, ya sé que en las Islas Caimán, en los las países Islas fiscales. Caimán, ¿para qué paraíso fiscal? Es que sabes tú que de repente me ha tocado ahí que en materia patrimonial, vuelvo a insistir, hay mucho secretismo. Entonces, ese secretismo
de repente juega en contra de los herederos cuando se trata de hacer un trámite. Ahora, por un tema muy personal, yo sé que una persona que falleció tiene una bóveda en un cementerio X, que hace la posesión efectiva de la famosa bóveda Hemos. o de los derechos de la famosa bóveda, porque yo no puedo llegar con un certificado de función y decirle, oiga, sabe que yo quiero abrir la bóveda porque yo soy fulano de tal, soy pariente. Anda a mirar con una cara así como, traiga los documentos que correspondan, de acuerdo con la ley de cementerio, de acuerdo con con las reglas de cada cementerio. O sea, hasta eso uno tendría que tener esta carpeta Abras en caso de emergencia, con todas sus cosas ordenadas, cosas que las personas, uno no se transforme, Ariel, en un dolor de cabeza póstumo. Mira lo que te acabo de decir. Pero los que se nos producen los dolores de cabeza somos nosotros los corredores de propiedad cuando nos tocan Claro, es que en ya, el fondo así imagínate, que, la familia que pensaba que había hecho un gran negocio, no hizo un gran negocio. mira, yo estoy vendiendo en este minuto, estoy vendiendo una propiedad, junto con una colega ahí, donde hay herederos, son cinco o seis herederos. Uno está, no sé si en Suiza o Suecia, no, uno por esos países. Allá tiene que, ya Ujú. mandó el mandato por Ya, ya. valija diplomática, porque parece que no hay embajada, no sé cómo es la cosa, pero tiene que llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, Todo y protocolizarse y todo. estamos todos, vamos a hablar también de los mandatos, cómo tienen que ser los mandatos, porque hay Mm. abogados que dicen este mandato es un mandato general, no me sirve, tiene que ser específico para vender la propiedad. Ahí vamos también a hablar cuando se venden las propiedades de herencia, porque pueden tener muchas propiedades y quieren vender una sola. Y en uno de estos, en esta herencia, teníamos dos menores de edad. Dos menores de edad que estando en Arica, se hizo el juicio ya en Arica, pero el juez hizo el juicio, pero se declaró incompetente porque la propiedad está en Quilpué. Entonces dijo, ahora tienen que tramitar lo En mismo Quilpué, en Quilpué, pero teníamos que hacerlo primero en Arica, porque el domicilio de ellos era en Arica, y ahora claro, tenemos que hacerlo por Quilpué, que ya tenemos una audiencia ahora en julio, y solicitaron, como es una compra de contado, solicitaron incluso la audiencia del comprador para verificar que realmente que va a comprar. realmente Y es el existe. juez el que va a representar a los menores de edad, ni siquiera la madre, el juez. Exacto, y es más, y lo más probable, Ariel, que sea en pública subasta en la venta y que se presenta como postor y comprador al contado, que es para proteger los intereses del menor. O sea, es súper solemne, Claro, por es eso súper solemne. están citando a la compradora que Exacto, a es que saber ella que existe es y que que haga existe. las postulaciones correspondientes, pero ahí la ley establece que tiene que ser por pública subasta la venta. Esos son detalles que a veces a los corredores se nos van. Cuando hay un interdicto por demencia, a mí me tocó un caso, dos corredores, era un canje, yo así parecía ahí Robinson Crusoe en la isla porque nadie me pescaba. Oye, el juez puede decretar remate, el juez puede decretar remate, adivina, decretó remate, po. Se querían morir. Entonces me decía, ¿cómo cobramos nuestra comisión? O sea que el interesado se presenta al remate, era con banco. Claro, ahí se complica. Se complicó todo. Entonces, te vas dando cuenta por qué es tan importante una cosa en la que yo estoy trabajando, que es que puede ser incluso una capacitación extra, que es el manual de la primera entrevista que el corredor tiene con el cliente, todas las preguntas que tiene que hacer. Porque de repente un negocio que puede ser maravilloso se puede ir transformando en una pesadilla o tengo que entrar a convidar al trámite a abogados, contadores, un montón de gente porque no es tan fácil. Es una venta siempre de alta complejidad. A mí me tocó un caso, por ejemplo, que estaba todo aparentemente bien, pero las niñas, po, las mujeres estaban todas casadas en sociedad conyugal. Claro. Tiene que firmar los maridos. Y si no es tan buena, el marido dice, mi firma vale tanto. Bueno, terminamos, siempre yo contaba esta anécdota, para vender la casa terminamos en Vicuña, la tierra ahí en el Valle del Elqui más o menos, casi arriba de un cerro, con un notario y un médico para certificar que este cónyuge estaba bien porque se había quebrado el fémur, ponte tú en la montaña, así que no podía ir a ninguna parte, con el certificado médico pertinente y por supuesto que cobró. Una
cobró mucha plata por firmar. Entonces, también viendo, no son trucos, son sugerencias que a veces en el área del derecho patrimonial yo sugiero que las personas digan, oye, mi hija se casaron en sociedad conyugal porque creen en ese modelo, ok, pero yo no quiero que mis yernos administren las cosas que yo les voy a dejar. ¿Cómo lo hago? Entonces, hay maneras de hacerlo que también las vamos a tocar en el taller, que son preventivas. Entonces, Ahí estamos al debe con la ley todavía que por la supuesto. mujer que recibe una A ver, herencia social es que, conyugal es es que, ley es que que, nadie más. claro, toda la figura de la sociedad conyugal, con este único administrador que es el hombre, piensa tú que fue concebido también en un modelo de sociedad donde las mujeres teníamos un rol súper claro y era un rol puertas adentro, por decirlo de una manera. No Pero salíamos a la calle, no salíamos sin estamos nuestros hablando de 100 años maridos. ya. Claro. Entonces, quizás por eso a veces uno sugiere de plano la separación de bienes. ¿Por qué? Porque dices, es que por último ya yo voy sola, no, pero para que no pasen estas cosas. ¿M? Es complicado. Ya, ¿qué es lo que vamos a ver prácticamente en el taller? Como los módulos, más o menos como para que se vayan Mira, los introduciendo módulos, ahí los vamos a hablar colegas un ahí para poquito que... de la herencia testada y la herencia intestada, vamos a ver las diferencias. Vamos a mostrar formulario de posesión efectiva, o sea, como que por lo que lo vean, porque del chino, y dos, vamos a empezar a hablar de los derechos de los derechos de los asignatarios forzosos, y vamos a abrir después rondas de preguntas y vamos a ver un poco nociones de partición. ¿Por qué? Porque es algo a lo que le tememos. Yo me dedico a las particiones, de hecho, no soy juez partidor, pero soy abogado que representa clientes en particiones. No siempre es el escenario donde uno quiere estar, pero a veces es el escenario que me queda para poder resolver algo, porque no puedo estar frente al capricho de un heredero, por ejemplo, o frente a un heredero que no quiere vender o quiere que se le pague más porque cuidó a los papás. En ninguna parte dice que por cuidar a tus padres va a recibir más plata. Entonces, se producen choques muy emocionales. Yo siempre digo medio en broma, medio en serio, que en las posesiones efectivas, en las particiones, como a quien conozco, pero hay que llamar casi al Pedro Angel, porque hay cosas tan astrológicas que de repente uno como corredor está frente a situaciones que van mucho más allá de lo jurídico. Que no sé, pero aquí no estamos hablando de plata, aquí no estamos hablando de normas, aquí estamos hablando de otra cosa. Hay una cosa que también pasa que de repente cuando tenemos heredero y tenemos que hacer la venta y se hace la promesa de compraventa y dice, pero juntar a todos, qué sé yo, bueno, hay unos por mandato, pero a Mm. mí me tocó un caso, perdón, donde uno el heredero dijo, yo hago la promesa de compraventa y yo me responsabilizo que hayan todos firmar. Y si no van a firmar y caemos en un cumplimiento, yo pago la multa, no se preocupe. Porque yo sé que van a firmar todo, porque si no venden todo, yo les tiro un juicio de partición. Así que yo voy a firmar la promesa, póngame la multa que usted diga, si no hay firma, Ahora, si él se yo me puede hago obligar responsable. en estricto rigor es la sucesión, pero si él quiere asumir esa obligación, Sí, pues no, pero eso, pero puede ser válida que una persona la pueda a ver, firmar lo la promesa. puede, es como la primera vez que yo veo a alguien tan voluntario. Generalmente nadie quiere firmar nada y nadie quiere hacerse responsable de nada. No, Pero se puede hacer, o sea, es una medida, porque a veces hay una persona que está comandando, está liderando la operación y de alguna manera está asumiendo un riesgo, pero con mira a que los otros le cumplan. Y si no fracasa, por supuesto que ejerce la acción de partición y está claro que ahí las condiciones de venta van a ser muy distintas si no hay acuerdo. Y claro, no, pero, mucho, pero por eso digo, porque de repente hay corredores que dicen, no, que si no falta uno, pero si te está diciendo uno que va a asumir toda la responsabilidad y no firman, a ese van a tener que meterle el juicio de... claro, ahora sí, pero en ese sentido tiene que quedar bien amarrado, bien estipulado en la promesa, pero yo creo que el leitmotiv en general en corretaje es tratar de hacer, claro, negocios que funcionen, que también funcionen para este cliente que va a llegar todo ilusionado, que va a ser el comprador, por ejemplo, que uno también le tiene que garantizar un negocio. En ese caso, yo no le veo problema a la cláusula, ¿ya? Pero también en ese sentido
es para darle más seriedad y más peso al negocio. Ah, Pero hay formas de ir a hacer las promesas de donde todos queden obligados también. Entonces, claro. se pueden trabajar en distintos formatos, en distintos modelos. Claro, lo que pasa es que a veces dicen, no, que mi tío está en Arica, el otro está en Punta Arenas, y no, no, yo me voy Pero en el a fondo pasar, las y figuras de los aparte, mandatos, de que ahora a finales del año pasado, comienzo de este, hizo una venta donde eran 15 herederos, todos viviendo en distintas partes, y se hizo muy bien con el tema de los poderes, fue desgastadorazo, pero se pudo. claro. Sí, pues ahí cuando a mí me contaron los casos, yo dije, bueno, si se hace responsable y va a querer pagar los 10, 20 millones de pesos de multa, es problema de él. A lo mejor, vamos a ver que a lo mejor la propiedad que si sea juicio de partición, igual le convenía. De que, Es que ahí, mira, ahí uno como corredor a veces no sabe lo que está pasando en la interna de la asociación. ah, Hay cosas que después como que nunca has visto o cosas que después viste, ah, porque no, como que uno, hay cosas que son bien sutiles y bien del mundo emocional también. ¿Mm? ah. No, esto de, por eso, este mundo de la gerencia es tan grande, es como Sí, para vamos a ver conversar temas horas también y en la horas, idea porque de resolver casos también resolver y contestar casos, revisar, preguntas. claro, hay muchas preguntas, ya lo habíamos hablado, qué pasa con los usufructuarios, qué sé yo, cuando hay herencia y hay unos, si el usufructo es heredable o no heredable, están preguntando ahí, entonces No es ahí heredable, te lo cuento al tiro porque esa respuesta es sencilla. El usufructo se extingue con la muerte del usufructuario. sí que bien, pues vamos a dejar invitados a todas las personas que quieran participar en este taller. Me pueden Sí, dentro de ahí, en el mismo Facebook, me pueden escribir, yo les doy el link. sí. No, Está, los está- esperamos en el taller, que es un está un taller precio, que, está un precio al alcance del bolsillo. te iba a decir, está un precio súper razonable, pero además es un taller que vuelvo con lo que dije al inicio, a qué me dedico y a lo que me gusta, a lo que he dedicado los últimos 25 años de vida, que es a capacitar corredores. Quizás porque me doy cuenta que el corredor que está capacitado, que toma cursos, que se instruye, que investiga, que cuestiona, que estudia, tiene una mejor capacidad de prevenir problemas, de anticiparse o de detectarlos tempranamente o de proponer vías de solución que un corredor que a veces tiene muchas habilidades en otro tipo de asuntos, pero puede caer en una desesperación muy grande porque se va al control del negocio y no, desde mi punto de vista, Ariel, el corredor de propiedades de una operación es como el director de orquesta. No. Es Y no tan un, solo, y no este taller no es tan solo para el correo de propiedades, sino que para Sí, cualquier para persona que cualquier está persona que lo quiera tomar o que que de en este repente esté en minuto una está con un situación, problema, claro, que está con que un esté en una problema situación hereditario en este minuto, complicada. le va a servir como para poder desenvolverse si hay alguien que dice, Claro, a mí me corredor, ha porque tocado mucha sí, gente que a veces pide estas capacitaciones porque heredó, claro, pero o va a heredar, heredó un drama. Entonces, ¿cómo me muevo en este drama? o va a heredar ¿Ya? también, porque sabe que puede estar con un O va a familiar que está heredar, complicado y cómo sabe está que va a heredar, preparado o cómo resolver algunos mitos que hay que los tocamos ahora un poquito en la clase, ¿no? Y de no esto del todas las impuesto a la herencias, herencia. y no todas las herencias son buenas, Hay porque herencias que hay más vale herencias negativas, rechazar. O hay sea, herencias. mira, hay herencias hoy día, como la ley no me obliga a hacer la posesión efectiva, incluso hay algunos casos que yo decía que no haga ni una cuestión, o sea, no haga nada. ¿Por qué? Porque eran puras deudas, era un dolor de cabeza esa posesión efectiva. Oh, voy a heredar un Puros departamento. problemas. Voy a hablar acá en Viña, por ejemplo. Voy a heredar un departamento en Torre Coracero, que son los high, en un penthouse que vale como 400 millones de pesos. Me conviene. Posesión efectiva, pues el difunto debía 2.000 millones de pesos. Así que, Claro, hágalo, y ahí ya uno ya no sabe si le conviene o no. ¿Ya? hágalo. Ya pues, Así que Claudita, eso, un nos gusto. estaremos viendo Espero en que el les haya taller. gustado este conversatorio y espero verlos en el taller. Fijemos más o menos la fecha, ¿para cuándo la podríamos estar haciendo? Ya estamos, hoy día estamos a 9, la podríamos estar haciendo la semana del 16 del lunes para adelante, el lunes 16 para adelante. Sí, En esta semana entre el 16 y el 20, en esta ahí en la fecha interna nos ponemos de acuerdo porque hay un nos día ponemos de acuerdo que para yo que, no sí, porque puedo, ahí pero el ya están resto sí, preguntando cuándo el taller, por eso. Así que la sin vamos, ningún problema.
La vamos a fijar ahí por entre el 16 y no más allá de que pase del día bien. En esa semana ahí vamos a ver con Claudia ahí Exacto. y lo Ahí vamos a tener que vamos a ver hacer ahí los días que tengo disponible exacto, porque para que hagamos un bonito taller, ¿ya? es tanto lo que hay que hablar que a lo mejor en un día no nos va a alcanzar, vamos a tener que hacerlo. Yo creo que Sí, vamos a sí. estar juntos 2 días. Y yo, bueno, por la parte mía voy a aprovechar también de que me han preguntado, sobre todo cuando hay una venta con subsidio habitacional que le están comprando a los herederos, cómo se llena el certificado, Formulario. cómo se cobra, cómo el servio le paga a los herederos, cómo el banco le paga a los herederos, cómo sacan la libreta de ahorro a los herederos. Ahí también vamos a estar hablando un poquito del subsidio habitacional con respecto a la herencia. Pero antes de irme, no puedo dejar de hacerle una pregunta muy importante. ¿Qué pasó con los rulos? Los rulos se fueron de vacaciones, vuelven en 2 días más. Ya, Claudita. No le quito más tiempo. Nos Gracias, estamos que viendo. estés bien. Nos Listo. vemos. Chao, Chao, chao. chao. Ya, pues, estimados amigos, así que ya saben, el que quiere participar en este taller sobre herencia me puede escribir. El valor es de 35.000 pesos. Van a ser unos 2 o 3 días de taller. Así que me escriben a través del Facebook. Me dejan el mensaje, me dejan su teléfono. Ya tenemos aproximadamente como 20 alumnos. Así que tenemos capacidad como para hasta 90 personas. Así que no hay ningún problema, los esperamos. Y en el próximo taller vamos a seguir hablando de corretaje. En el próximo podcast que vamos a tener otros invitados y de bastante interés. Así que nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao.